Mírala bien. Esta no es una pintura religiosa cualquiera colgada en un museo. Es la razón por la que, en 1847, un pintor de apenas 24 años estuvo a punto de ser expulsado de la academia de arte más importante de Francia. No lo rechazaron por mala técnica. Lo rechazaron porque hizo algo que nadie se había atrevido a hacer antes. Pintó al diablo tan humano, tan hermoso y tan roto que el espectador no podía odiarlo. Podía entenderlo. Esta es la historia de esa pintura. Y es, sobre todo, la historia de la caída más famosa jamás contada. En los próximos minutos vas a conocer al hombre que la pintó, por qué escandalizó a la Iglesia y al mundo del arte de su época, y la historia completa de Lucifer, desde el ángel más glorioso jamás creado, hasta el día exacto en que Dios le quitó su nombre para siempre. Y te advierto algo antes de empezar. Esta historia no va del bien contra el mal, como nos han contado siempre. Va de una pregunta mucho más incómoda. ¿Qué tan lejos puede llevarte el deseo de saber lo que no te corresponde saber? Antes de hablar de Lucifer, hay que hablar de Alexandre Cabanel. Nació en Montpellier, Francia, hijo de un carpintero. Sin fortuna, sin apellido, sin contactos en el mundo del arte. Lo único que tenía era una obsesión precoz que empezó demasiado pronto. A los 10 años, ya estaba matriculado en la escuela de arte de su ciudad, dibujando mientras otros niños de su edad simplemente jugaban en la calle. Nadie en su familia entendía de dónde había salido ese impulso. Su padre trabajaba la madera, sus manos conocían el oficio de construir cosas útiles, no de representar cosas hermosas. Pero el pequeño Alexandre pasaba horas copiando estampas religiosas, grabados antiguos, cualquier imagen que cayera en sus manos, hasta que sus trazos dejaron de parecer los de un niño. A los 17, entró a la École des Beaux-Arts de París, la institución artística más prestigiosa de toda Francia, un lugar donde solo entraban los mejores. Y ahí, donde debía empezar su ascenso, empezó en cambio su humillación. Fracasó 2 veces consecutivas en el Prix de Rome, el concurso que definía qué artistas merecían la gloria y cuáles debían resignarse al olvido. Con esta misma pintura que estás viendo ahora, la Academia le cerró la puerta la primera vez. Los jueces, sentados en fila, con años de tradición académica, pesando sobre cada decisión, ni siquiera se detuvieron demasiado tiempo frente a su lienzo. No se rindió. Volvió a intentarlo, año tras año, puliendo su técnica en silencio, mientras otros compañeros de su generación abandonaban uno detrás de otro, cansados de esperar un reconocimiento que no llegaba. Y en 1845, finalmente ganó. El premio, vivir becado en Roma, en la Villa Medici, rodeado de las esculturas y los frescos que hasta entonces solo había visto reproducidos en libros gastados. Imagina lo que fue para él caminar, por primera vez en su vida, entre los mármoles originales de la antigüedad, tocar con los ojos lo que había estudiado durante años, solo con la imaginación. Pero había una condición en esa beca, y no era menor. Como parte de su estadía, debía enviar cada año una obra nueva de vuelta a París, para que la Academia la evaluara y decidiera si seguía mereciendo esa oportunidad que tanto le había costado ganar. Su primer envío obligatorio fue Orestes, en 1846. Fue rechazado. Lo consideraron desmedido, de composición inapta, demasiado intenso para el gusto refinado y contenido que exigía la Academia parisina de la época. Ya venía arrastrando esa misma etiqueta desde antes, demasiado emocional, demasiado ambicioso, demasiado él mismo para encajar en las reglas de quienes decidían qué era arte y qué no. Y mientras tanto, en silencio, sin que nadie se lo pidiera, seguía trabajando en aquella idea
que ya le habían rechazado una vez. La retomó, la rehizo desde cero, boceto tras boceto, probando ángulos distintos para el cuerpo, cambiando la posición de las alas, ajustando la expresión del rostro una y otra vez, hasta desgastar el papel. En esta primera versión reconstruida, Lucifer aparecía derrotado, avergonzado, casi arrepentido, con la mirada baja y el cuerpo encogido, como pidiendo perdón por existir. Pero algo en esa versión no le convencía a Cabanel. Algo se sentía falso, impostado, como si estuviera pintando lo que la iglesia quería ver, en lugar de lo que él realmente entendía sobre la caída. Así que esperó un año más. Y en 1847, a los 24 años, la pintó de nuevo, esta vez completamente distinta. Aquí Lucifer ya no estaba derrotado. Estaba consumido por completo por el orgullo, y no quedaba en él ni un solo gramo de arrepentimiento. Cuando la obra llegó a París un año después, los jueces no vieron ahí una obra maestra. El informe oficial de la Academia decía que el estilo era demasiado romántico y que la ejecución técnica era deficiente. Pero esa no era la verdadera razón del rechazo, y en el fondo, todos en aquella sala lo sabían perfectamente. La verdadera razón era mucho más incómoda. Cabanel no había pintado al monstruo con cuernos que la iglesia llevaba siglos enseñando en cada catecismo, en cada vitral, en cada sermón dominical. No había pintado a un ser grotesco, fácil de señalar, fácil de odiar sin remordimiento. Se había inspirado en dos fuentes principales para construir este rostro, la Biblia y el poema de John Milton, El paraíso perdido, publicado casi 2 siglos antes y todavía capaz de incomodar a toda una academia. Un ser que había sido una vez hermoso y perfecto en todo sentido, pero que había sido consumido, lentamente, casi imperceptiblemente, por el peor de todos los pecados, el orgullo. Y ahí estaba el verdadero escándalo. Al darle sentimientos reales al diablo, una mirada que mezclaba furia, tristeza y un orgullo tan grande que ni siquiera se permitía dejar caer la lágrima que le brotaba del ojo, Cabanel obligaba al espectador a hacer algo que nadie en ese salón de París quería hacer: sentir empatía por el villano supremo. Fíjate en su cuerpo un momento. La musculatura, las proporciones, el pelo, las alas, todo se asemeja a la imagen que todos tenemos en la cabeza cuando imaginamos alguna figura divina. No hay nada monstruoso en él, ni una sola pezuña, ni un solo cuerno. Pero lo que más nos llama la atención no es su cuerpo, es su mirada. Mientras todas las huestes de ángeles a su alrededor se alegran, radiantes, por el poder y la bondad del Creador, Lucifer tensa cada músculo de su cuerpo en una señal silenciosa de rebeldía. Las espinas que lo rodean simbolizan el crecimiento del pecado dentro de él, enredándose poco a poco alrededor de su cuerpo perfecto, como una enredadera que ha crecido durante años sin que nadie la haya podado a tiempo. Con el paso de las décadas, esta pintura terminaría convirtiéndose en una de las representaciones más reproducidas, citadas e imitadas del arte religioso occidental, colgada hoy en el Museo Fabre de Montpellier, la misma ciudad donde Cabanel había nacido sin un solo apellido que abriera puertas. La ironía no podría ser más completa. Antes de Cabanel, otros artistas ya habían intentado representar la caída. Gustave Doré, unos años después, ilustraría El paraíso perdido, con grabados oscuros y monumentales, mostrando a Satanás como una figura titánica, casi arquitectónica, más cercana a una fuerza de la naturaleza que a un ser con rostro reconocible. William Blake, mucho antes que ambos, lo había pintado envuelto en llamas, musculoso y feroz, un guerrero derrotado pero desafiante. Ninguna de esas versiones
se atrevió a hacer lo que hizo Cabanel. Ninguna se detuvo el tiempo suficiente en el rostro, en la mirada, en ese único detalle que cambia todo, la lágrima contenida. Doré nos daba épica. Blake nos daba fuerza bruta. Cabanel, en cambio, nos daba algo mucho más incómodo de sostener: intimidad. Para entender por qué esta pintura es tan fiel, tenemos que entender a quién retrata en realidad. Y para eso, tienes que olvidar por un momento la imagen del diablo con cuernos y cola que probablemente tienes en la cabeza desde que eras niño. Esta es la historia de antes de que existiera el mal. Antes de que existieran las estrellas. Antes de que existiera un solo ángel. Antes de que el tiempo mismo tuviera sentido, o siquiera existiera algo que pudiera medirlo. Solo existía uno. Perfecto en sabiduría, perfecto en amor, perfecto en gloria, existiendo en una soledad que ningún ser humano podría siquiera empezar a imaginar. Después de una eternidad así, decidió crear. Primero moldeó un mundo hecho enteramente de luz, una luz que no proyectaba sombra alguna porque todavía no existía nada capaz de bloquearla. En su centro, levantó un monte, el lugar desde el que gobernaría el universo entero que estaba a punto de nacer. A su alrededor, una ciudad, el hogar eterno de la paz, con calles que aún nadie había recorrido. Y entonces, en ese silencio absoluto, creó a su primera criatura racional. Un ángel de una belleza y una sabiduría sin precedente, formado para ser el representante del rey ante todo lo creado, ante todo lo que aún estaba por nacer. Cuando ese ángel abrió los ojos por primera vez en toda la existencia, lo único que vio, lo primero que sus ojos contemplaron en un universo recién estrenado, fue el rostro de su creador. Ese ángel se llamó Lucifer, el portador de luz. Dios le explicó, con paciencia, las leyes de aquel universo recién nacido. No eran órdenes impuestas por la fuerza, como las que un tirano impondría sobre sus súbditos. Eran apenas dos principios, simples en su enunciado, pero infinitos en su profundidad: amar por encima de todas las cosas y amar al otro como a uno mismo. Nadie estaba obligado a obedecer. La obediencia solo tenía sentido si nacía de la libertad, y esa misma libertad significaba, inevitablemente, que también existía la posibilidad de desobedecer. Ese era el riesgo, calculado y aceptado desde el primer instante, que traía consigo la existencia misma de la libertad. A Lucifer se le confió la tarea de proteger esas leyes, de ser su guardián ante el universo entero. Y él, desbordante de gratitud, se postró ante su Creador y juró fidelidad eterna, sin saber que esa promesa sería puesta a prueba de una forma que ni él mismo podía imaginar en ese momento de dicha absoluta. Uno tras otro fueron naciendo más ángeles. Después, galaxias enteras, soles, mundos completos, poblados de vida feliz, todos girando en una danza perfecta alrededor de aquel monte que era el centro de todo lo creado. Cada nueva criatura que abría los ojos se unía al mismo cántico de gratitud que ya cantaban las anteriores, y el universo entero, en ese momento, sonaba como una sola voz. Pero para que la libertad fuera real, tenía que existir una prueba. Una elección verdadera, no solo teórica. Dios condujo a todas sus criaturas hasta el borde de un abismo, un único punto sin luz en medio de un universo que hasta entonces solo había conocido el resplandor. Ahí dejó una única advertencia, la única regla de todo lo creado. Todos los tesoros de la luz estarían abiertos para ellos, para que los exploraran, los entendieran, los hicieran completamente suyos. Excepto uno. Los secretos que guardaba esa oscuridad permanecerían cerrados,
no por castigo, sino porque estaban fuera del propósito para el que habían sido creados. Con esa sola frase quedó trazada la única línea que existía en todo el universo, la que separaba la luz de las tinieblas. Durante mucho tiempo, Lucifer cumplió su papel a la perfección. Era el mensajero más querido de todos, el que revelaba los misterios del amor de Dios a cualquiera que quisiera escucharlo, el que cantaba primero cuando había algo que celebrar, el que consolaba primero cuando algún rincón del universo necesitaba consuelo. Pero algo, poco a poco, casi sin que él mismo lo notara, empezó a cambiar. Una pregunta que no se iba, que volvía cada noche, cada vez con más fuerza, cada vez más difícil de ignorar. ¿Por qué esa única puerta debía permanecer cerrada precisamente para él, el más cercano al trono, el más amado, el más brillante de todos los ángeles jamás creados? Lo que empezó como simple curiosidad se convirtió, con el tiempo, en obsesión. Y Dios, que lo ve todo, que no puede dejar de ver nada, observó en silencio, con una tristeza que no tenía nombre en ningún idioma del universo, cómo su ángel más brillante empezaba a caminar, paso a paso, hacia el borde de aquel abismo. Cuentan que, durante ese tiempo, Lucifer visitaba el borde del abismo casi cada noche, cuando el resto del universo dormía en paz. Se quedaba ahí, en silencio, mirando esa oscuridad total que ningún otro ángel se atrevía siquiera a mirar de frente. No sentía miedo. Sentía algo mucho más peligroso, fascinación. Cada vez que regresaba a sus deberes, a la luz, a los cánticos, algo dentro de él se sentía más pequeño, más limitado, como si esa luz que antes lo llenaba por completo, ahora le quedara corta. Un día, Lucifer se atrevió a pedirlo directamente, que le revelara los secretos de la oscuridad, exactamente igual que le había revelado los de la luz, sin ocultarle nada. La respuesta de Dios no fue un castigo, fue tristeza, una tristeza profunda que se sintió en cada rincón del reino. Le dijo que había sido creado para la luz y que la luz era, en sí misma, sinónimo de vida, que pedir lo que pedía era pedir, sin saberlo, alejarse de todo lo que le daba sentido a su existencia. No era la respuesta que Lucifer quería escuchar, así que decidió algo que ningún ángel se había atrevido a decidir antes en toda la historia de lo creado. Si Dios no se lo iba a revelar, lo descubriría él solo, por sus propios medios, sin permiso de nadie. Y en ese instante exacto, algo se rompió. Una grieta diminuta, casi invisible, se abrió en el corazón de la criatura más perfecta jamás formada. Una grieta que nadie más podía ver todavía, pero que ya estaba ahí. Lucifer empezó a construir, en secreto, una idea. La llamó la ciencia del bien y del mal, una teoría que mezclaba luz y oscuridad, amor y egoísmo, en un sistema que él consideraba superior al de Dios. Un gobierno, según él, más completo, más libre, más justo, uno que no dejaría fuera ningún conocimiento, por peligroso que fuera. La guardó en secreto durante un tiempo. Siguió cumpliendo con sus deberes, siguió sonriendo cuando tocaba sonreír, siguió cantando cuando tocaba cantar, pero su rostro había perdido algo que nadie más podía nombrar con exactitud. Ya no brillaba con la misma alegría de antes, aunque casi nadie se atrevía a decírselo en voz alta. Dios lo sabía todo, como siempre, desde el primer pensamiento hasta el último. Y aún así, en lugar de intervenir por la fuerza, en lugar de detenerlo antes de que fuera demasiado tarde para los dos, esperó. Porque un amor real no se impone, se ofrece, y lo que Lucifer estaba a punto de hacer tenía que ser, por dolorosa que fuera esa verdad para su creador,
una decisión completamente suya. Finalmente, Lucifer dejó de esconderse. Empezó a compartir su teoría abiertamente con las huestes celestiales, presentándola como una alternativa legítima y superior de gobierno, con la elocuencia de quien había sido, durante toda la eternidad anterior, el mejor orador del reino. Muchos se sintieron atraídos. La promesa de una libertad más completa siempre suena bien antes de que se paguen sus consecuencias, y Lucifer sabía exactamente qué palabras usar para que sonara razonable, incluso noble. Al final de ese proceso lento y silencioso, que se extendió durante mucho más tiempo del que cualquiera hubiera imaginado posible, 1/3 de todos los ángeles del universo se puso del lado de Lucifer. 2/3 permanecieron fieles al reino de la luz. Piensa en lo que eso significa realmente. No hablamos de un puñado de descontentos susurrando en un rincón. Hablamos de una tercera parte de todo lo que existía, familias enteras de ángeles, cantores que alguna vez cantaron codo a codo, ahora divididos por una idea que apenas unos meses antes ni siquiera existía. Hermanos que habían nacido de la misma luz, mirándose ahora desde lados opuestos de una grieta que crecía cada día un poco más. Envalentonado por ese apoyo, Lucifer y su consejo de ángeles rebeldes hicieron una propuesta formal ante todo el universo reunido: que se les permitiera gobernar durante un tiempo determinado para demostrar de una vez por todas que su sistema era mejor que el que ya existía. Si funcionaba, se quedarían con el trono para siempre. Si no, prometían devolverlo sin oponer resistencia. Dios, sabiendo exactamente a dónde llevaría ese camino y con el corazón ya roto de antemano, dijo que no. Y entonces llegaron las acusaciones: que era un tirano, que su negativa demostraba que nunca había existido libertad real, que todo había sido una ilusión cuidadosamente diseñada desde el principio de los tiempos. Los fieles no sabían cómo responder ante argumentos tan bien construidos. ¿Cómo se refuta una mentira que suena tan parecida a la verdad, pronunciada además por la voz más convincente que el universo había conocido jamás? Y aquí llega el momento más inesperado de toda esta historia, el giro que ni Milton ni Cabanel podían representar del todo con palabras o pinceles. Dios no respondió con fuerza. No aplastó la rebelión, aunque podía hacerlo con un solo pensamiento. Se levantó de su trono, se quitó la corona y el manto real y los dejó ahí, sobre el asiento vacío, frente a todo el universo reunido en absoluto silencio. No había ira en su rostro. Había un amor tan grande que dolía mirarlo directamente. Llegó entonces el momento en que cada criatura, una por una, sin excepción, tuvo que decidir de qué lado quedarse. Dios advirtió, una última vez, con la voz quebrada por algo que nunca antes había sentido, lo que significaba separarse para siempre de la fuente de toda vida. Y Lucifer, mirando fijamente el trono vacío frente a él, cegado por completo por lo que creía que finalmente era suyo por derecho, rompió el vínculo para siempre, sin mirar atrás una sola vez. Dios lloró. No fue un llanto de derrota. Fue un llanto por lo que había sido y ya nunca volvería a ser exactamente igual. Por el ángel que una vez cantó a su lado en perfecta gratitud, el mismo que había recibido la primera mirada de toda la creación y que ahora, en ese mismo instante, le daba la espalda para siempre. Y entonces, con el corazón roto, le quitó su nombre. Lucifer, el portador de luz, dejó de existir en ese momento exacto, como si nunca hubiera sido pronunciado. En su lugar, nació Satanás, el adversario. Dios abandonó el monte que había sido su trono durante toda la eternidad anterior
y se dirigió al lugar donde ahora reinaba la rebelión, un vacío frío y sin forma, apartado de toda la luz que él mismo había creado. Ahí, en medio de la nada absoluta, pronunció una última orden, la misma que resonaría después, siglos más tarde, en cada Génesis, en cada comienzo que la humanidad recordaría: hágase la luz. Y nació un planeta inacabado, suspendido entre las tinieblas y la luz, ninguna de las dos con permiso todavía de reclamarlo por completo. Un lugar donde, por primera vez en la historia de lo creado, ambos bandos tendrían permitido influir. Ese planeta se llamaría Tierra, y se convertiría, desde ese mismo instante, en el escenario de la lucha más larga jamás librada, una lucha que, según cuenta esta misma tradición, seguiría desarrollándose mucho después de que Cabanel dejara caer el último pincel sobre este lienzo. Cabanel no pintó a un monstruo, pintó a alguien que tuvo todo: belleza, cercanía absoluta a lo divino, un propósito claro desde el primer segundo de su existencia, y aún así no pudo soportar la idea de que existiera una sola puerta cerrada para él. Y quizás, por eso esta pintura sigue incomodando casi 200 años después de haber sido rechazada por aquella academia. No porque nos muestre al mal como algo ajeno, monstruoso, fácil de señalar con el dedo desde la distancia y la comodidad, sino porque nos muestra al mal empezando exactamente donde empieza siempre, en una pregunta razonable, en una curiosidad que se siente completamente inofensiva al principio, en el orgullo silencioso de creer que uno merece saber, tener o alcanzar lo que no le fue dado. La lágrima que Lucifer nunca deja caer en esa pintura no es debilidad. Es la última prueba, congelada para siempre en el óleo, de que en algún momento todavía tuvo la opción de volver. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso mismo a nosotros, a una escala mucho más pequeña y mucho más humana, casi cotidiana? Saber exactamente cuál es la puerta que no deberíamos abrir, y abrirla de todas formas, solo porque nos negamos, una y otra vez, a aceptar que existen cosas que simplemente no nos corresponden todavía, o que nunca nos corresponderán. Lo interesante de esta historia, la razón por la que ha sobrevivido tantos siglos, en tantas formas distintas, en poemas, en pinturas, en esculturas que ni siquiera hemos mencionado hoy, es que nunca fue realmente sobre un ángel lejano, cayendo en un universo que no podemos ver. Fue siempre sobre nosotros, sobre esa línea delgada, casi invisible, que separa la curiosidad legítima del orgullo, que se disfraza de curiosidad para no sentirse como lo que realmente es. Cabanel murió muchos años después, ya convertido en uno de los pintores más celebrados de Francia, profesor de toda una generación de artistas, cubierto de honores que en su juventud parecían imposibles. Pero de todas sus obras, ninguna sigue generando tanta conversación, tanta incomodidad y tanta fascinación como este ángel caído que la Academia una vez consideró indigno de premio. Si esta historia te hizo ver esta pintura de una forma completamente distinta a como la veías hace 20 minutos, dale like. De verdad, ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo y a que podamos seguir contando este tipo de historias. Y si quieres que sigamos desenterrando la historia real detrás de las obras de arte más importantes del mundo, suscríbete. Nos vemos en el siguiente video.